vámonos de una vez con nuestro grupo invitado de hoy, que ellos vienen de Costa Rica y es Teatro Palíndromos. Gente, bienvenidos al programa cultural, al colectivo Mano Negra, bienvenidos a La Tebaida, bienvenidos a Colombia. Muy buenos días, saluden a los oyentes. Muy buenos días, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Estamos muy contentos de volver a La Tebaida después de 13 años y muchas gracias por la invitación acá al programa. Acá estamos. Bueno, Diego y María Laura, ¿cierto? Sí, Bueno, yo quiero que me cuenten un poquito. Yo quiero que acá. me cuenten un poquito de ustedes, quiénes son ustedes, hace cuánto tiempo se dedican al teatro, como información personal. Bueno, como información personal, bueno, sí, mi nombre es Sí, María bueno. Laura Alvarado. Yo me dedico al teatro. Yo empecé joven. Yo empecé con apenas 18 años a hacer teatro y ahorita tengo 34, hágale números. Empecé en Palíndromos justamente. Eh, pues nosotros tenemos un enfoque muy social, muy educativo. Y personalmente pues es algo que a mí desde el principio yo hice clic con la agrupación. La agrupación lo que tiene son 19 años, entonces pues he estado gran parte de este tiempo en este movimiento tan bonito que aquí mi compañero Diego empezó hace sí, 19 años. ¿Cómo empezó? Contales. Pues no, nada, yo creo que toda la vida tuve inquietudes artísticas y simplemente cuando llegué al teatro me di cuenta que podía juntar esas inquietudes porque pues en el teatro he tenido la posibilidad de desarrollar tanto la parte literaria como la parte musical, como la parte audiovisual también, el diseño y fotografía y también, bueno, pues desde pequeño me gusta pintar y dibujar, entonces este tema de las escenografías también me ha Sí. involucrado. Entonces ha sido como muy completo, ¿verdad? Ahí he encontrado como mi nicho para hacer todo lo que me gusta y me gusta mucho viajar también, entonces el teatro pues ha sido la ventana al mundo, porque sí, nos ha llevado por muchísimas partes en estos 19 años que tenemos de estar. Es un honor para nosotros tenerlos aquí en el programa. Recuerdo un podcast que escuché de una historiadora muy importante de Colombia que es Diana Uribe, y una vez se la recomiendo. Ella tiene un especial sobre las ciudades de Latinoamérica y escuchando el especial de Costa Rica, de San José, ella hablaba sobre este país que es como, y ella se refería a este país como el más pacífico de América Latina, y contaba, por ejemplo, que fue el país que menos tiempo duró en guerra después de toda esa pelea con los españoles, después de que ya se logra la independencia y que se arman guerras internas en los países. Ella contaba que Costa Rica entró en una guerra, pero al momentico dijo, no, 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 esto no es lo de nosotros y hay que despachar esto porque hay que empezar con el desarrollo y hay que apoyar otros movimientos y hay que dejar eso atrás, para poder tener una gran nación, y eso yo creo que se sigue repitiendo, y yo creo que hoy lo que ustedes logran a nivel de nación es un ejemplo para todos los países, con todas las políticas de medio ambiente, de paz que tienen, de desarrollo cultural. Y me pareció muy curioso que ahora, revisando pues sus redes sociales, y todo su contenido, también me encuentro que su grupo trata de eso, ¿cierto? Que les interesa mucho el tema social, el desarrollo educativo, el teatro como un mensaje de paz, como un mensaje de tolerancia, de buscar los valores de la sociedad. Yo quiero que me cuenten un poco de eso, cómo es su país, cómo perciben ustedes su país y si es verdad todo lo que nos cuentan, cómo es, cómo funciona allá, cómo es el apoyo al arte. Tienen su particularidad, ¿verdad? Sí, Y sin afán pues de sentirnos un país único, sí tenemos ciertos detalles que vos mencionás que históricamente, pues que más bien que tienen sus orígenes
en cuestiones históricas. Nosotros Sí. particularmente también somos muy aficionados a la historia. Sí. Nosotros, bueno, yo soy profesora de estudios sociales, Claro. me dedico al teatro, ¿verdad? Por otros motivos, la vida me trajo a esto y Diego también pues estudió historia. Entonces, sabemos que por ahí hay ciertas fantasías, pero también los imaginarios existen porque se van creando. Entonces, eso de que dicen que una mentira se la repite usted un Sí, montón sí, de sí. veces y termina volviéndose verdad, un poquito pasa así con todos los Con todos los países, países. pienso yo, ¿verdad? El ser humano tiende a ser así. Particularmente nosotros, de hecho, trabajamos una serie de cortitos de historia de Costa Rica con Sí. títeres de papel. Entonces, pues también pues invitados a que conozcan un poquito más de nuestro país. Nuestro país es un país pequeñito. ¿Cabe cuántas veces en Colombia? 22 veces estábamos haciendo el cálculo. Sí. Eh, y bueno, por ejemplo, con el tema de la de biodiversidad, pues sí, hay muchos microclimas, Sí. entonces eso permite que haya muchísimas especies y especies tanto de flora como de fauna. Ok. Sí, es importante, la verdad. Yo creo que lo que apunta María del tema del imaginario colectivo, nos ha ayudado, que fue una circunstancia histórica a principios de la colonia, que éramos el país olvidado allá al sur, ¿verdad? De la capitanía de Guatemala, Sí. nos ayudó. Nos ayudó porque de repente la gente que se quedó ahí estaba como más de acuerdo y no gastamos tanto tiempo de nuestra historia en conflictos armados internos como sí lo hicieron los restos de hermanos centroamericanos. Sí. Entonces, y suramericanos. exacto. Y entonces eso nos ayudó a generar un desarrollo interno, que bien que mal se ha reflejado en el resto de ya vida independiente de Costa Rica como tal, ¿verdad? Entonces, uno puede no estar de acuerdo con muchas cosas, Sí. uno puede apuntar tal vez y decir como, bueno, eso no es necesariamente así, bueno, esto no, pero a fin de cuentas hemos gozado de una relativa tranquilidad durante nuestra vida como país independiente que ha favorecido entonces procesos como el de nosotros, ¿verdad? Sí. O sea, que sabemos que no vamos a ser perseguidos políticos por lo que decimos, por nuestras posturas, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es maravilloso. Es maravilloso poder para nosotros de hacer un montaje sin pensar en las represalias políticas que pudiesen existir, ¿verdad? Que sí tienen otros colegas artistas en otras latitudes, ¿verdad? Entonces, sí, bendecidos en cierta medida por haber nacido donde nacimos. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos siempre una mejor sociedad, por eso nuestro enfoque es así social, fomentar la cultura y estamos muy enfocados en la parte de la educación. Sí, qué Sí, bueno. creemos que la educación es importantísima para el cambio y tal y como lo apuntaba Diego justamente ahora, si bien tenemos esta ventaja de que podemos decir lo que pensamos, no es quedarnos ahí. No es decir, compararnos con el otro, nos estamos más bien pura vida, ¿verdad? No, es decir, bueno, podemos estar mejor, ¿verdad? Estos detallitos podemos entonces hablar de eso y contribuir a una mejor sociedad. Sí. Para los oyentes que no conocen el término pura vida, es como decir en Colombia todo bien, todo bonito, todo bacano, y me parece que también es un gesto que habla mucho de ustedes, que esa frase sea como el recibimiento de la gente, lo cotidiano, pura vida, eso me parece muy, muy hermoso. Muy pura vida. Sí, es que no tiene, es que ahí están las palabras. Sí. Ahora ustedes comentaban el tema de la formación de ustedes y me gusta que tengan otras formaciones que no sea el teatro como base fundamental, ¿cierto? Sino que hayan hecho otras profesiones, porque eso también ocurre mucho aquí en Colombia, ¿cierto? La mayoría de los grupos está
integrada por personas que no necesariamente fueron a la academia de teatro, ¿cierto? A estudiar teatro, como, pues, o sea, de pronto sí lo hicieron después, pero al principio tuvieron que hacer otras cosas. Y eso aquí en Colombia se debe fundamentalmente es porque a los padres les cuesta mucho entender que uno se quiera dedicar al teatro, a la literatura, a la escritura. Y en el caso particular mío, por ejemplo, yo tengo un grupo de teatro, pero estudié ingeniería civil. Estudié ingeniería civil porque dije, yo voy a estudiar algo que no me guste nunca en la vida y que nunca me vaya a atrapar porque yo quiero dedicarme toda la Buena vida. estrategia. Sí, pero también fue muy duro porque estudiar matemáticas y estar en la academia de ingeniería, pues todo el contexto es muy diferente a lo que viven las humanidades, las artes. ¿Cómo fue su proceso? ¿Qué pasa en Costa Rica? ¿La gente sí cree que uno pueda vivir del teatro o todavía están estos temores? ¿Cómo fue su proceso? Sí, no, yo creo que en ninguna parte del mundo, de verdad. Es más, o sea, de repente pensemos en la mejor educación del mundo, ¿verdad? Que se habla de Finlandia Sí, o sea, tampoco. Yo no creo que ninguna familia finlandesa vaya a decir, ay, qué lindo, mi hijo se va a sí, dedicar al arte. Difícil, muy difícil. O sea, de repente si no tenés papás artistas, sí, no van a pensarlo en ese sentido. A ver, uno sabe que del arte es difícil vivir, no es imposible, como la gran mayoría de la gente tal vez lo sataniza, no es imposible vivir del arte, se puede, nosotros vivimos del arte, básicamente, porque también tenemos nuestros otros, ¿verdad?, empleos ahí sí, secundarios, pero nuestra principal fuente de ingresos ha sido el teatro, y el teatro ha sido el que nos ha llevado por el mundo. sí. Entonces, sí, o sea, cuando uno llega en la casa, ¿verdad? Y dice, mamá, papá, quiero dedicarme al teatro, ¿verdad? O sea, no, pensemos lo mejor. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a las artes en general nos ha pasado. Entonces, Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Para nosotros fue el hecho de, a ver, yo originalmente, si yo hubiese estado como en mi posición, lo hubiese mantenido para entrar a la universidad, yo hubiese estudiado música. Porque yo venía haciendo música desde los 12 años, es una pasión realmente. Y yo cuando entré a la universidad, yo eso era lo que quería, pero era como se va a morir de hambre y etcétera. Entonces fue como, bueno, estudiemos otra cosa. Iba por psicología, iba por derecho, pero recibí el curso de historia de la cultura y dije, olvidémonos de esto, yo quiero saber más. Y a mí siempre me ha gustado como saber de todo. Entonces, donde yo dije, la historia me enseña de todo, dije, eso es. Entonces estudié historia. También es una carrera que tampoco me iba a generar mayor cosa, pero en el camino de estar estudiando historia me encontré con el teatro y me quedé ahí. Sí. Y Laura. Pues parecido. Yo también me asustaría si yo tuviera un hijo y me dice que Sí, se yo quiere también. dedicar al teatro. Yo me asustaría. Yo también me asustaría. Porque yo sé lo difícil que es. Sí, O sea, yo, por lo menos yo digo, ¿verdad? Uno que se defiende, por lo menos yo digo, es que yo hablo con conocimiento de causa, ¿verdad? Yo sé lo difícil que es. No por el, digamos, prejuicio o así que existe. Pero bueno, no, en mi caso personal fue que yo siempre he tenido una vocación pedagógica. Yo vengo de una familia de educadores, de hecho, y me acuerdo que pequeñita yo decía que quería ser maestra, yo ponía los peluches así, yo para estudiar les daba clases y así era como yo estudiaba y aprendía dándole clases a los peluches. Por ahí también me interesó la música y la actuación y estaba indecisa, también me interesaba el periodismo, me acuerdo, y el derecho también me interesaba. Y estando en mi último año de colegio, tuve un profesor de estudios sociales magnífico, que yo dije, sí, yo quiero estudiar esto, ¿verdad? Entonces entré a la universidad y estudié enseñanza a los estudios sociales, pero en mi primer año de carrera, yo andaba ahí por los pasillos de la universidad y vi así en una pizarra que decía que se buscaban actores y actrices que no era requerida la experiencia. A mí siempre me ha gustado, además de lo académico, estar metida en alguna otra cosa. sí. En la escuela del colegio siempre estoy metida en deporte, por ejemplo, también es una cosa que me gusta mucho.
Entonces yo dije, aquí está, esta es mi actividad extracurricular de la universidad. Y entré a Palíndromos, hice la audición. Yo me imagino que hice una audición terrible. Yo nunca había hecho nada, ¿verdad? Pero me aceptaron y ya de ahí no hubo vuelta atrás. Yo dije, ¿qué es esto tan chiva? Y me quedé y poco a poco fui dejando la universidad botada. Ya eventualmente la terminé, pero nunca en mi vida he trabajado dando clases. Yo en todo este tiempo, en mis 34 años, en lo único que he trabajado ha sido haciendo teatro, dichosamente. Hoy ustedes van para un centro cultural que es Casa Parte, que es dirigido por Joan Manuel, que es de aquí también de la Tebaida, ustedes lo conocieron una noche. Y una vez hablando con él decíamos justamente eso, que hacer teatro es muy peligroso porque uno hace teatro la primera vez y se quiere quedar. Y la sensación que uno tiene cuando está ahí parado enfrente del público es una cosa muy inexplicable, pues lo alivia a uno, le quita los dolores, que después le dan el doble, ¿cierto? Pero es una cosa muy mágica que pasa y eso lo hemos hablado mucho. Quiero hablar también con ustedes acerca de las giras. Ustedes un grupo que viaja mucho. Este año nomás tienen 4 eventos o 4 salidas de su país. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Por Dios, yo digo, Pero 4 ¿cómo lo salidas, hacen? sí. Yo digo, estuvieron me corrigen, en Estados Unidos, Canadá, México, Vamos para México. van para México, aquí Colombia y otro país que se me escapa, Panamá. Panamá. Sí. ¿Cómo hacen? ¿Con quién se contactan? ¿Cuál es su patrocinador, por Con favor? uñas y dientes. Sí. Sí. A ver, yo creo que lo primero es el hecho de saber viajar barato. Sí. Eso es clave. Porque digo, si uno no sabe viajar barato, entonces no puede viajar tanto. Sí. O sea, haces un viajecito ahí perdido y ya está. Entonces eso es lo principal. Luego, después de uno hacerlo, se facilita, es como todo, ¿verdad? Sí. O sea, una vez que empezás un poquito, entonces ahí ya le vas agarrando como por dónde es. Eso primero. Luego, dichosamente hay grupos culturales. Me parece que es un poco más sencillo hacerlo a nivel latinoamericano. Cuando ya cambiamos de latitud, ya es otro tema. Ok, Ahí tenemos otra estrategia. Sí, Ok. sí, exacto. Porque digamos, a nivel latinoamericano tenemos grupos hermanos en todos los países. Y es muy lindo eso. Es muy lindo porque uno sabe que uno tiene amigos en el mundo. O sea, a mí me parece bellísimo, hasta poético decirlo, tengo amigos por todo el mundo. Entonces, eso a uno le facilita mucho las cosas, ¿verdad? Porque esos amigos que vos tenés por el mundo te ayudan en la gestión, ¿verdad? Te lo simplifican. Nosotros no estaríamos aquí si no fuese por Alex, por ejemplo. Sí. Y a Alex lo conocimos por otro colega de Bogotá. Y a este colega de Bogotá, ¿cómo lo contactamos? Por redes sociales, que eso es otra maravilla del mundo en el que vivimos hoy en día. Sí. Porque podemos planificar nuestro viaje desde la comodidad de la sala de la casa, ¿verdad? Entonces vemos aquí, allá, quién, cómo, y ya uno no va a ver qué, sino que ya uno viene con un plan. Entonces eso es fundamental. Entonces viajamos barato, montamos nuestro plan muy concienzudamente, siempre antes de viajar. Y por último, nuestros colegas nos ayudan a hacer entonces la gestión del otro lado para que nosotros entonces no vengamos a decir, bueno, es que se nos fue tanto en esto y esto no les... Sino que ya uno tiene como los gastos, ¿verdad? Sí. Planificados. Y bueno, eso por el lado de la salida. Y a lo interno hay que ser muy ordenados. Hay que siempre entonces, en todo el trabajo que nosotros tenemos en nuestro país, ir guardando, ok, esto es para salir, ¿verdad? Sí. Porque nadie nos patrocina. Nadie. Somos nosotros. Si dos. alguien nos quiere patrocinar, están escuchando, no. Son nuestros ahorros. Sí, de repente es eso, ¿verdad? De que pegamos entonces una presentacioncita buena por ahí, Sí. entonces, ok, de eso vamos a guardar esto, porque... Sí. Y bueno,
Tampoco es un secreto que Costa Rica, digamos, a nivel económico, con relación al dólar Sí, las economías latinoamericanas, están mejor favorecidos. sí, Entonces nos es más fácil viajar y acá cuando venimos todo el sur, muy barato. Bueno, sí, el sur y norte, la verdad, porque hasta México, obviamente, ¿verdad? sí, Ya Estados Unidos y cruzando el charco es otro tema. sí, sí, sí. Pero eso nos ayuda a que de repente los boletos y etcétera sean un poco más accesibles y no haya que guardar como tanto para poder viajar, porque yo imagino que hacerlo para ustedes al revés, o sea, ya de Claro. visitarnos en Costa Rica, sí se vuelve más oneroso. No, y nosotros, pues desde mi experiencia como grupo de teatro, que ya tenemos 5 años, pues no hemos logrado salir, ¿cierto? Tuvimos una invitación en la pandemia, pero pues se canceló, pero ya estábamos haciendo la gestión y todo eso, pero para nosotros sí es un poco más difícil. Yo creo que es que nosotros somos más desorganizados. Y Nos cuesta también, mucho el orden a los colombianos, es una cosa que yo nos creo que eso es caracteriza. en todo el mundo, pero también una cosa que yo me he dado cuenta que se ha vuelto una trampa para los grupos es la cosa de depender de un montaje de mucha gente. Sí, Porque mira, la primera vez que nosotros íbamos a salir, es más, a ver, la primera vez que salimos fuimos 5. sí, Y ya para el año siguiente que íbamos a volver a salir, que nos invitaron a Perú, era un montaje de 8 personas. claro. Entonces era como, sí, vamos todos y motivémonos a todos. No tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y era chiquillos, pero vean, solo es el boleto. Sí. Lo demás nos lo dan los colegas. No, no puedo. Entonces terminamos diciendo como, oye, pero ¿de 8 cuántos? Sí, Fuimos 3. Aquella adaptación, ¿verdad? Me devanó la cabeza para poder hacerla con 3. Considero que no ha sido de las mejores adaptaciones que he sí, hecho, pero bueno, fuimos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué aprendimos a raíz de eso? Jamás un montaje tan grande para llevar por fuera. sí, Tenemos que llevar algo de menos gente. Entonces, hemos hecho cosas en las que principalmente vamos nosotros dos sí, y el que se nos quiera sumar se nos suma. sí. Entonces de repente viajamos 4, 3, pero difícilmente volvimos a viajar más de 5 compañeros. Sí, claro. Por eso, mira. ¿Cuántos países han visitado? Vamos a ver. Ay, es Ah, que en presentaciones en todos, sí, digamos, o sea, como a ver, 30, sí, 25 por pueden ahí. ser, sí, pueden ser como 30, Sí. digamos, porque también pasa de que donde uno se arma la gira, ¿verdad? Entonces dice, nos vamos a presentar aquí, y ya de repente tal vez se termina por no dar, Sí, entonces, Pero vamos a pasear. ajá, entonces vamos a pasear, ¿verdad? Por ejemplo, nos pasó con Inglaterra. En Inglaterra nos íbamos a presentar, al final no pasó, entonces Sí. fue como, bueno, pero no quiere decir que no estuvimos en Inglaterra. Sí. Pero Palíndromos como tal no se mostró en Inglaterra. Entonces, como de presentación han de ser unos 30, sí. ok. ¿Y qué les ha parecido Colombia? ¿Cuántas veces lo han visitado? Esta es la 4ª vez ya en Colombia. Nos encanta, nos encanta. Tenemos muchas similitudes con... Sí. De hecho, es curioso porque siempre que cuando andamos en otras partes y hablamos, nos confunden con colombianos. Dicen Sí. que el acento nos parecemos bastante. Y sí, a la cultura en general, la alegría del colombiano. Es una cosa, a mí me encanta, a mí me encanta. Esa calidez, que siempre bromeando y... Lo único que no nos gusta tanto es que sea tan musical, ¿verdad? Que todos los negocios tengan su música tan fuerte. Eso es lo único que Claro. no nos gusta. Pero la comida y la gente, es que el país lo hace la gente. Sí, porque no se vaya a entender que no nos gusta la música colombiana. Sí. Nos gusta. Ah, sí, a mí me Lo que encanta no el nos vallenato. gusta es que tengan esa música tan estruendosa en los locales que uno va y apenas si puede hablar, ¿verdad? Sí, Pero sí, son sí. choques culturales, Sí, ¿verdad? Uno sí. entiende que lo que decía, ¿verdad? Cada ciudad, cada nación, cada pueblito, cada casa tiene sus costumbres, su cultura, sus tradiciones y uno pues sabe que son distintas, entonces pues uno se siente más cómodo en casa, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí en general sí nos sentimos, bueno, yo personalmente me siento muy en casa, principalmente por eso, porque son tan amigables todos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos aquí con Palíndromos Teatro, muy contentos de entrevistarlos. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Seguimos aquí con Teatro Palíndromos, con Diego y con María Laura.
Ahora estábamos comentando de todos los viajes que ellos han hecho y de sus llegadas aquí a Colombia. Quería preguntarles qué cambio han notado desde la primera vez que vinieron aquí a Colombia y esta vez que vinieron, si han notado algún cambio, cómo perciben el país. Bueno, lo primero, yo diría la moneda está más devaluada, Sí, pero bueno, en nuestro país también está más devaluada. De repente lo siento un poquitito más caótico ok, que cuando vinimos hace 13 años. Este, ya lo habíamos notado el año pasado que estuvimos en Bogotá, que sí, habíamos regresado. Sí siento que está un poquito más caótico, pero en general nunca ha perdido esa calidez, ¿verdad? Que es lo que dice María. O sea, yo considero que el colombiano es el más cálido de todos los latinoamericanos. Este, es muy bonito ver que uno, por ejemplo, anda por ahí y sin preguntarle a nadie, llegan y te dicen, si está buscando tal cosa, es esto y esto. O sea, siempre dispuestos a ayudarlo a uno, siempre atentos a las necesidades, que digo, en otras partes pasa, ¿verdad? Yo recuerdo muy puntualmente una vez que estábamos en Londres preguntando a dónde ir y que, o sea, dos personas nos ignoraron totalmente, ¿verdad? Y lo mismo en Buenos Aires, de que uno llega y le pregunta al chofer del autobús de que sí, para dónde, y entonces una señora se vuelve y nos dice, no te va a decir, ¿eh? O sea, entonces uno decía como, ok, ¿verdad? sí. Listo, entonces, pero por dicha la señora sí nos dijo. Pero pasa eso, acá yo en ningún momento he sentido la gente como reacia a ayudarte con lo que sea. Y eso me parece muy bueno, muy importante de mantener. Sí. Ok, Sí, de hecho es eso de que le dicen a uno, lo escuchen ya que habla un poco diferente. Ay, ¿de dónde es? ¿Y sí, cómo es? Y siempre haciendo conversación. Sí, qué uno bueno. no se siente como, a veces, ¿verdad? Uno ha sentido xenofobia. Sí, Yo aquí, en ningún momento. sí, qué bueno. No, debe ser porque nosotros estamos regados por todo el mundo y En sobre Costa todo, Rica hay muchos claro, colombianos, un y montón. sobre todo pasa que en nuestra zona, que es el eje cafetero, tiene esa condición, por no llamarlo problemática, que pues estamos regados por el mundo por las diferentes condiciones y la desmovilización, ta. Pero yo creo que, por ejemplo, aquí en Tebaida todos tenemos un familiar que está en Estados Unidos o está en España o está en Chile como mínimo, ¿cierto? Esa condición está en todas las familias de Tebaida, o sea, no hay una familia que se salve de tener esa condición. Y si no es eso, es que hay unos más arriesgados que están en la China, que están ahora hay una gran cantidad de personas en Australia. Entonces uno nota, por ejemplo, que pasa una catástrofe natural, cualquier evento, pues que sea de noticia mundial, hay un colombiano dentro se hundió un bar, hay un colombiano y se salvó y vino a contar la historia. Un tsunami está, una elección presidencial de otro país, tal, hay un colombiano que narra y lo narra a la manera, y eso me parece que también es un ejercicio que hacen los medios y es que llevan esas narraciones tradicionales a como contenido nacional, y eso me parece, entonces yo creo que esa como no existencia de la xenofobia se debe a que nosotros también Somos estamos ciudadanos del del mundo. mundo. Claro que ahora hay como unas políticas que están promoviendo la xenofobia, sobre todo con nuestros hermanos venezolanos, que no debería existir, porque yo siento que lo que ha pasado en Latinoamérica es que nos han dividido pues como fuerzas oscuras, por irme así como dramáticamente, pero si uno se va a ver la base, pues es que somos iguales. La diferencia entre los mexicanos y los colombianos, los costarricenses, los colombianos, los mismos argentinos que podrían ser los más diferentes, ¿cierto? Tienen una influencia diferente a todo Centroamérica y a esta parte del Caribe, pero uno se sienta con un argentino y es capaz de conversar toda la noche y las comidas se parecen y la risa y la forma de ser pues es muy similar, ¿cierto? Entonces yo creo que eso sirve para que estos procesos del arte se den fácilmente y se den también.
Claro, de hecho, a mí me parece que no podemos limitarnos solamente a América Latina, ¿verdad? O Ok, sea, eso sucede en el mundo, porque cuando nosotros hemos ido a presentar, ¿verdad?, nuestro material sí, en otras latitudes, uno termina encontrándose con que esa gente que está metida en, de repente, que tiene las mismas inquietudes que uno, o sea, son iguales. Simplemente hay otras realidades sí, más, menos buenas, ¿verdad? Pero siguen siendo, siguen teniendo esas mismas inquietudes y entonces uno dice, qué triste como nos hemos creído cuentos, ¿verdad? Como vos decís, de élites poderosas ujú, quizá que nos han querido distanciar, que nos han querido ver, hacer ver como que somos muy distintos sí, y en el fondo no lo somos, ¿verdad? sí, claro, eso me parece Eso es una de interesante. las cosas más importantes para mí del arte, o sea, que el arte debe unirnos Sí. principalmente. Bueno, ¿y llegan ustedes a Colombia hace cuánto tiempo y qué ciudades han visitado en esta ocasión? Llegamos el 27 de septiembre, empezamos presentaciones en Barranquilla, Sí, ahí pasamos a Cartagena y sí, conocimos. Después nos fuimos para Popayán, es un pueblito. sí, Y después nos fuimos para Bogotá, ¿fue que Medellín, regresó? Ah, Medellín. sí, perdón, sí es cierto. sí, Estuvimos en Medellín, ahí dimos, a ver, en Barranquilla dimos 3 presentaciones, Dos. En Popayán dos, sí, en Medellín dimos dos. Después, y bueno, ya después estamos aquí, que ya hoy vamos para nuestra segunda función. sí. Y de aquí ya vamos a Cundinamarca, a la mesa, vamos a dar nuestra segunda función y ya el martes vamos para la casita. Y llegamos a jueves, miércoles, jueves y sábado a dar función. Uy, qué bien. Sí, No, trabajan demasiado ustedes. sí. A veces. Sí, Pero cuando no estamos inventando Claro, cosas, sí, entonces exacto, como sí. que no nos podemos estar queditos. Sí, sí, definitivamente uno nunca para de trabajar porque si no está dando función, está claro. buscando dar función, Sí, ¿verdad? Entonces, sí, es lindísimo tener agenda llena, claro. pero no siempre sucede. Ok. Entonces, para los momentos de no agenda llena, ahí es donde están las otras fuentes de ingreso y ahí es donde también entonces está el ingenio para, ok, ¿qué ponemos en este momento en el que no estamos en temporada alta? Claro, y es que yo creo que esa es la rabia que tiene la gente con la gente, con la otra gente que se dedica al arte y sobre todo al teatro. Yo hago este chiste porque yo digo, es que nos tienen envidia porque hacer teatro pues es jugar todo el tiempo, es investigar, es conocer, es leer autores, es conocer cultura y cuando se dan estos viajes pues imagínese uno conociendo el mundo, pero también está trabajando, Claro. porque se cansa uno, porque a veces hay malos días, hay presentaciones que uno dice, no, porque salió así, o altercados entre personas como cualquier otro trabajo, ¿cierto? A veces unas condiciones no tan favorables, pero definitivamente sí es mejor que estar sentado en una oficina 8 horas frente a un computador, estar regañado, es muy diferente. Y también pues ya cambiando como de tema de del trabajo, me gusta mucho que hayan visitado tantas ciudades y que como que conozcan la Colombia como de diferentes tipos. Porque si para nosotros es extraño, la gente de Barranquilla, si notamos tantos cambios y vamos allá y nos parece tan chistoso la forma en cómo viven, cómo hablan, para ellos también, ¿cierto? Nosotros vamos y nosotros somos los cachacos y se burlan de nosotros y es la alegría. Barranquilla tiene un nivel de alegría que uno ya dice, venga ya, por favor, háblame despacio, me estás regañando, me estás invitando todo el tiempo. Luego van a Popayán, que es una ciudad que fue muy católica, es una ciudad blanca, ¿cierto? Muy tradicional, de la élite, de las costumbres, del apellido, del abolengo, muy española, ¿cierto? Pero también muy indígena, porque se mezcla ahí, es muy interesante y qué bueno que hayan conocido el Cauca. Y luego vienen a esta zona, que es una zona medianamente tranquila, con unas condiciones muy particulares, la gente aquí
por ejemplo, se arregla mucho al salir, ¿cierto? Como muy pulcro, es una cosa muy rara. Entonces, me gusta mucho que conozcan todas esas Colombias porque seguramente amplían el concepto que tienen del país, porque uno dice, no, yo he escuchado de este país, yo, por ejemplo, sé de Costa Rica, pero sé que su capital es San José, ¿cierto? Pero no, yo no tengo la referencia de que hay otra ciudad al norte que se visten de tal manera y que uno puede tomar tal cosa y que de pronto son más borrachos o se vienen para el sur y si voy a rezar o voy a hacer esto, voy a hacer tal tradición. Me gusta mucho eso y pues nada, qué bueno que estén acá y que hayan conocido tanto y que ojalá sigan viniendo y no sé si de pronto quieran compartirnos las experiencias que han tenido de este viaje, cosas particulares que hayan dicho, uy, qué raras es la gente cómo se comporta acá, por qué hace esto. Yo sí, digamos, tendría que decir que hay una cosa que me parece que ha cambiado ahora que lo preguntabas en el tiempo. Es que me parece que, y esto es en todo el mundo, o Sí, sea, el tema de la inmediatez, de la información, de la posibilidad que tiene la gente de conocer cosas desde muy tempranas edades, sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi hija viendo videos de youtubers españoles sí, y viendo mexicanos y sabiendo cosas que yo digo, ah, mira, o sea, sí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hacen que cada uno de nosotros, como habitantes del orbe, seamos un crisol de sí, culturas. Entonces, yo, esas diferencias particulares entre regiones de Colombia, la verdad no las noto. O sea, me parece que hay diferencias entre personas, sí, ¿verdad? Que de repente en mi casa son más así, o en mi casa son más así, ¿verdad? Este, pero eso, digamos, por ejemplo, de que tal vez la región de la costa, uno lo siente más en el acento, ¿verdad? sí, Es un acento diferente, pero a fin de cuentas no dejan de ser el mismo colombiano atento, feliz, fiestero, sí, ¿verdad? No, no cambia, ¿verdad? Que Popayán tal vez sea una ciudad un poco más, más religiosa sí, o conservadora, no sé, pero los chicos fueron súper atentos y todos querían hablar con nosotros. Allá, por ejemplo, nos pasó una experiencia maravillosa sí, y es que la puesta en escena que tenemos nosotros, una de las que con las que venimos, se llama Shh y sí, es no verbal, ¿verdad? O sea, es una puesta en escena que está basada en la pantomima, sí, hacemos unos sonidos y todo como para apoyar los gestos, pero básicamente es no verbal. Entonces, tuvimos la oportunidad de presentar a un grupo de chicos sordos. sí, Entonces, fue maravilloso. Fue maravilloso después la retroalimentación que ellos nos dieron diciéndonos, hey, qué bueno, sí, que yo también estoy haciendo teatro, que yo quiero también seguir con esto, que me sentí muy identificado. Entonces nosotros decíamos, bueno, qué bonito, porque sí, no lo esperábamos. Y es genial como el teatro, ¿verdad? Puede romper estas barreras de comunicación sí, que, bueno, nosotros empezamos a crear esta apuesta porque íbamos a cruzar el charco, entonces sí, dijimos, necesitamos algo que no tenga la limitante del idioma, ¿verdad? Entonces por ahí que la pusimos en escena y la presentamos por allá, en Alemania, en Francia, sí. y entonces después seguimos con ella, esta la hicimos en el 2013, hemos seguido entonces trabajándola y hasta ahora. Entonces, mira, sí, qué lindo porque nos permite hablar de tú a tú con la Sí. comunidad sorda, una belleza. Y eso es algo, digamos, de las principales cosas que yo me llevo de la experiencia de esta gira, ¿verdad? Haber podido hacer eso. Uy, qué bien, los felicito. María ¿Vos? Laura. ¿Algo que agregar? Pues sí, las diferencias yo las veo como más históricas, Ya. más regionales, pero digamos en ese sentido, como que esta región se tiene tal actividad económica, Sí. entonces uno ve un producto más aquí, más allá.
La diferencia, por ejemplo, con Bogotá, yo sí la noto bastante. Ya. Pues por ser capital, ¿verdad? Ser ciudad y que ya uno ve más cadenas, más franquicias internacionales, de repente sí se siente como un poco más global. Que digamos eso aquí yo no lo siento. Una cosa que yo siento, nosotros estas 2 noches hemos salido del teatro aquí tarde y yo aquí me siento tranquila caminando Sí. de noche, cosa que en Bogotá No, 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 ¿verdad? No, no, no. Entonces por ahí sí siento esa que aquí está esa ventaja, Claro, ¿verdad? pero entonces pasa eso que hablábamos al principio del programa y es que se crean unos imaginarios muy importantes, positivos o negativos, pero en Bogotá puede que el sitio sea el seguro, puede que uno esté en un sitio seguro, puede que tenga un policía a media cuadra, puede que haya mucha gente, pero uno va a Bogotá y anda con el bolso cogido Claro. y con las manos cada 30 segundos tocando, porque Principalmente si estás en el en Transmilenio. el estás muy Transmilenio, bien. en el Transmilenio uno parece como actuando en una película porque uno mira quién puede ser sospechoso, Y que San José, la verdad es que uno anda igual. Sí, Ya. es igual. Nosotros igual, o sea, andamos en San José y andamos ojo al Cristo, como decimos. Sí, En cambio ya uno va a una zona rural, sí, que se topa la vaca ahí en el porchero Claro. y ya uno sabe que no, o sea, Lo mismo también el tema de las verjas en las casas, o sea, entre más rural se vuelve, Sí. menos verjas hay en las ventanas, Sí. menos doble llave y candado. sí, claro. Sí. Sí, aquí pasa lo mismo. sí. Bueno, ¿cómo hicieron ustedes en pandemia? Ya Como que son todos, un grupo que virtual, veo que viaja impulsando la mucho, les virtual. gusta mucho presentarse y de todas maneras pues el teatro requiere la presencia del espectador, aunque obviamente se solucionó con el tema de la virtualidad, pero ¿cómo vieron ustedes Sí, eso? no, pero para todos fue caótico, nos tocó como, ya es cansada la palabra, ¿verdad? Pero reinventarnos. Sí. Entonces, bueno, particularmente, digamos, yo tengo una anécdota, y es que el año anterior a ese nos había ido pues relativamente bien Sí, y ya íbamos a hacer lo que venía planeando desde hacía mucho tiempo Sí. y era ir a Asia. O sea, Ok. entonces íbamos a ir China, Japón, Sí. Corea del Sur. Entonces, ¿verdad? Yo estaba con todo, estaba la platita ahorrada, ¿verdad? Todo listo. Y entonces, por ahí de enero, ¿verdad? Íbamos a ir en mayo. Entonces, Sí. por ahí de enero, ¿verdad? Que empieza toda esta cosa. Yo dije, no me importa, o sea, voy a comprar esos boletos ya, ¿verdad? Y entonces María me decía, no, mira, que está esto, que no sé qué, pero que es que, pero ve el precio, o sea, hay que comprarlos ahora, Sí. ¿verdad? Porque están baratos y tenemos la plata. Y mira, espérate y todo. Entonces yo me tenía un colerón y yo le dije, esto no se me va a olvidar, ¿verdad? No se me va a olvidar que por hacerte caso no los estoy comprando. Y no se le olvidó. Se viene aquella cosa. Ay, y fue terrible, como, fue bueno, terrible. de ahí, qué dicha que no gastamos los ahorros en esto, ¿verdad? No, fue terrible porque es una cosa que se comparte mucho y es que todo el mundo tenía planes ese año, pero era como los planes de su vida. Sí. Todo el mundo iba a montar negocio, todo el mundo iba a viajar, se iban a casar, iban a tener hijos y se les iba a solucionar la vida, el mundo perfecto. Y empezó ese febrero y allá en Asia y todo, y aquí éramos como, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, cuando de un momento a otro, un fin de semana, se vino y sí, nos tocó. A mí me tocó luego pedir la plata de los boletos porque nosotros sí los habíamos comprado, porque era esa sensación como que no, pero es que por fin este grupo tiene 3 años y ya va a ir al Paraguay, a Argentina, entonces vamos porque tenemos la plata, ya nos habíamos patrocinado, habíamos trabajado mucho para conseguir, pero al final pues los compramos y no, se canceló todo, luego tocó pedir esa plata y eso fue también como muy doloroso, un proceso,
Pero bueno, y nos tocó, pues nosotros en el grupo sí decidimos como parar un tiempo, hacíamos actividades en las redes sociales y eso, pero sí no nos presentamos de manera virtual, porque pues decidimos como que no, vamos a esperar porque nos parecía que era muy complejo, pero de todas maneras los grupos, sobre todo los que ya llevan muchos años, como ustedes, pues sí, lo hicieron, me imagino, y tenían también que cumplir con una responsabilidad y sobre todo como para esa también fuera como una forma de motivar y de pensar, porque mucha gente pensó, bueno, ¿qué tal que toda la vida nos quedemos así? Sí, sí, o sea, yo creo que a todo el mundo le pasó lo mismo, pero yo decía, ¿cuándo se va a acabar ¿Cuándo se va a esto? acabar esto? ¿Cuándo Y va a los ser? medios decían, no, es que no va a volver a ser igual, Ajá. pero pues también, pues muy dramáticos. Pues ya por dicha, ya yo siento que ya, pues, estamos ya un poquito ya más sanados Sí, mentalmente de eso, porque sí, también, o sea, claro. yo creo que fue una crisis de salud mental Sí, sí, tremenda, sí. tremenda, o sea, ahí salieron un montón de cosas. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, como ya teníamos bastantes contactos en Latinoamérica, pues hicimos intercambios y Sí, presentábamos por streaming tanto trabajo nuestro como de colegas sí, del resto de Latinoamérica. Entonces, pues por ahí nos mantuvimos y vendíamos funciones virtuales a las instituciones educativas, ¿verdad? sí, Que pues también, ¿verdad? Los chicos tuvieron que empezar a usar más las pantallas, ¿verdad? sí. Entonces, ahí nos sumábamos. Ok. Sí, pero tampoco, ¿verdad? O sea, no nos engañemos. Ah, no, no. Económicamente fue terrible, Sí, 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 sí. terrible. Tuvimos que vivir de ahorros. sí. O sea, porque absolutamente todo lo que teníamos programado se canceló. Ese año cumplíamos 15 años Ajá. y entonces íbamos a hacer Hacer la una función fiesta. temática de Claro. 15 años y ya estábamos también pensando en la guaquita para esa platita para eso y bueno, se fue en arroz y frijoles para vivir esos días. Sí, claro. Sí, sí. Incluso, bueno, eso yo creo que lo bueno que nos dejó fue que nos enfocamos en hacer esto que María menciona de la historia de Costa Rica con títeres de papel, Sí. porque ahí sí desarrollamos varias secciones de la historia de Costa Rica, las hicimos así y eso ha sido muy exitoso en nuestro canal de YouTube. De hecho, estamos buscando patrocinio para poder hacer más, porque sí, eso requiere como bastante trabajo. Entonces, pudimos hacer varias de esas que han tenido mucho éxito y que espero de verdad podamos retomar en algún momento, ¿verdad? Porque realmente, pues, uno a estas alturas básicamente lo que se enfoca es, ok, bueno, que viene, que funcione, que todo, y casi que el trabajo ahí de sentarnos a producir esto ha sido muy poco, el chance que uno tiene, entonces, Sí. pero sí, eso quedó y la verdad que es una experiencia muy bonita, como te digo, nosotros estamos enfocados en la educación y fue enfocar otro aspecto, ¿verdad? De las artes escénicas, pero para un formato, digamos, que no habíamos trabajado. Entonces sí, fue muy interesante. Sí, es como decía Diego ahora, tal vez teníamos un poco más de tiempo libre, pero igual nos poníamos a inventar qué hacer. Yo me acuerdo que cuando nosotros sacábamos los videos, mi mamá, ¿verdad? Teniendo que ver con lo que hablábamos al principio del apoyo de los padres, mi mamá me decía, ¿y para qué hacen eso? Se están pagando por eso. Yo no, es porque uno ama hacer estas cosas. Sí. Uy, sí. Sé cuál es esa sensación. Bueno, no, muchísimas gracias. Ya estamos casi terminando el programa. Muy contento de escucharlos, de tenerlos por acá y de que puedan traer sus obras a nuestro país y que seguramente lo que hablaba de la influencia de la paz también la traen ustedes en sus obras y seguramente vamos a aprender mucho. Para terminar, quiero que me cuenten cuál es la función que van a presentar hoy, a qué hora, de qué se trata y que hagan la invitación para que la gente de Armenia vaya a verlos y también para que la gente que nos está escuchando lo siga en sus redes sociales y esté pendiente de su programación. Bueno, va a ser en Casaparte, en Armenia, a las 6.
Les cuento de la obra, se llama Litio, es una obra sobre el trastorno bipolar, es un monólogo mío, es un drama, Sí. entonces pues es recomendado para personas pues adultas, ojalá de que, sí, a las 6, 13 años para arriba, Sí. nuestras redes. Sí, sí, igual nos pueden seguir en todas las redes como Teatro Palíndromos y ahí entonces pueden ver un poco más de información de lo que hacemos. Y bueno, en el caso de la obra, nada más hacer el hincapié que ha sido maravilloso. Esta obra la estrenamos en el 2010 y todas las veces hemos tenido personas con el trastorno en el público o de repente personas que tienen algún familiar o conocido con el trastorno. Y es muy importante una obra de este tipo porque motiva a Sí. hablar del tema, ¿verdad? Entonces, para hacerlo así hicimos una investigación concienzuda, buscamos que se apegara lo más posible a lo que los diferentes especialistas opinan al respecto. Por eso tiene el aval de la Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar. Sí. Y de verdad nos interesa mucho que la gente de la comunidad bipolar se sienta representada con esto. Entonces ha sido bonito eso, que sienten que alguien los entiende y que también con esta apuesta motiva a las demás personas a tener empatía hacia su condición. Qué bueno, y ojalá sigan presentando esta obra y que sigan llegando a este público particular. Bueno, este fue nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, a la gente que nos escucha. Repito, nosotros somos el colectivo cultural Mano Negra, llevando contenido cultural, artístico de interés social para todos los habitantes de la Tebaida y del mundo que nos escuchan a través de nuestras plataformas virtuales. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias, pura vida.